El preprocesamiento de datos consiste entonces en creación de atributos, selección de un subconjunto de atributos, agregación, normalización, muestreo, reducción de dimensionalidad, discretización y binarización y transformación. Entonces, antes de hacer cualquier cosa con los datos que tenemos, vamos a hacer preprocesamiento de datos. ¿Qué es la agregación de los datos? La agregación de los datos consiste en combinar dos o más atributos o objetos, como le podemos llamar también, en un único atributo o objeto. ¿A qué me refiero? Podría tomar dos columnas y combinarlas para convertirlas en un atributo agregado, o tomar dos datos y combinarlos. ¿Cuál es el propósito? Reducir los datos. Trabajar con menos puntos. También me podría servir para hacer un cambio en la escala de mis datos o para tener datos más estables. En este sentido, debemos recordar que a veces menos es mejor. Requiere menos memoria y tiempo de procesamiento y se pueden utilizar algoritmos que computacionalmente son más costosos si es que estamos trabajando con menos datos. También esto puede producir, al reducir los datos, o sea, al generar la agregación, que los datos sean más estables. Por ejemplo, al sacar el promedio de las mediciones de sensores atmosféricos que están cercanos entre sí, yo podría tener un promedio y ese valor es más estable que tomar la medición de un sensor que está solo. Entonces, cosas que hago en redes sociales, por ejemplo, la detección de tópicos emergentes. Si queremos saber qué cosas están pasando en el mundo, uno podría agregar las menciones de las palabras en los distintos mensajes por unidad de tiempo. ¿Ya? Otra forma de agregación podría ser, por ejemplo, el sentimiento que tiene un mensaje en el tiempo y medir la opinión. Este es un ejemplo que se llama Edonometer, me parece, y es un sitio que no sé si estará activo todavía, pero lo que ellos hacían era capturar el flujo de mensajes de Twitter de Estados Unidos y medían el sentimiento, si era positivo o era negativo el sentimiento. Acá tienen datos desde 2009 hasta 2015 y, por ejemplo, días que había sentimientos muy positivos, era acá el día de San Valentín, Pascua, días que había sentimiento negativo, en general tiroteos en una iglesia, por ejemplo el ataque terrorista en París, otros días que producían mensajes con sentimiento muy positivo, Navidad, Día del Matrimonio Igualitario. Entonces, en el fondo acá la agregación sería, tengo mensajes que son datos, entonces un dato es un mensaje y eso yo lo transformo en realidad a un número en una escala de sentimiento positivo. Si el número es muy positivo, es alto y es de sentido positivo, o si es un número negativo de gran magnitud, entonces es un sentimiento muy negativo. Entonces se agrega a una métrica única que es como la polarización del sentimiento. Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con la frecuencia de llegada de mensajes en las redes sociales. Entonces acá lo que nosotros hicimos en este trabajo fue mirar solo el intervalo de tiempo que había entre dos mensajes consecutivos que hablaban del mismo tema. Y eso nos permitió entender que había dos tipos de eventos. Eventos que tenían muy alto impacto, porque cuando ocurrían la gente empezaba a hablar con mucha frecuencia de eso. Por ejemplo, si se producía un atentado terrorista, en general esto explota
por ejemplo el Boston Bombing, y empiezan a llegar muchos mensajes muy seguidos sobre el tema, pero hay otros temas de conversación que pueden tener la misma cantidad total de mensajes en el tiempo, pero la tasa de llegada es más baja. Por ejemplo, los premios Oscar. Los premios Oscar quizás tienen la misma cantidad de mensajes que el atentado terrorista en la maratón de Boston, pero los mensajes llegaron a lo largo de 2 meses, bastante espaciados. En cambio, los de la maratón de Boston llegaron en 2 días, todos muy seguidos, con una frecuencia muy cercana. Entonces lo que hay acá es un histograma que muestra que la mayoría de los mensajes llegan con intervalos. Acá es el 70% de los mensajes, tiene un intervalo muy muy corto de llegada en los eventos que son de alto impacto o de alta actividad. Entonces se distribuyen así. En cambio hay mensajes que hay tipos de eventos que en realidad llegan muy seguidos, muy poquitos mensajes, menos del 1%, y la mayoría de los mensajes se distribuye en tasas de llegada bajas. Entonces, esos son ejemplos de agregación. ¿Qué es lo que uno hace? Lo que hacemos también es muestreo. Muestreo es una forma de seleccionar los datos con que vamos a trabajar. Esto se puede hacer para la investigación como la técnica de selección de datos preliminar. Entonces, en vez de trabajar con todos los datos y aplicar las técnicas a todos los datos, se muestrean y se trabaja con unos pocos datos. O lo otro que se puede hacer es, luego de que hemos hecho todo el proceso de minería de datos, podemos muestrear los distintos patrones existentes o los datos resultantes. El muestreo se utiliza en estadística y en minería de datos. Normalmente en esta parte de la clase yo les pregunto a ustedes ¿cuándo creen que un muestreo es efectivo? La respuesta es que va a depender. Va a depender si estamos haciendo estadística o si estamos haciendo minería de datos. Y también cuál sea el objetivo. En estadística con ciertos objetivos, en minería de datos con ciertos objetivos. Entonces voy a hablar de algunos tipos de muestreo. Entonces, un tipo de muestreo, el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio tiene ventajas y desventajas. Entonces, las ventajas es que reduce la probabilidad de sesgos al ser aleatorio. Y la desventaja es que la aleatoriedad puede resultar en muestras que no son representativas de la población. No sé por qué podría pasar esto. Puede pasar porque quizás adentro de mi población hay muy pocos ejemplos de las cosas que yo quiero estudiar. Entonces, en minería de datos, a veces los casos que uno quiere identificar son casos que son muy escasos. Al mirar, por ejemplo, imágenes de radiografías, quizás uno quisiera detectar tumores y la mayoría de las muestras que se tienen son de personas sanas. Y hay muy pocas muestras de personas con tumores. Entonces, si yo hago un muestreo aleatorio ahí, puede ser que al muestrear me quede sin ninguna de los ejemplos de las personas enfermas. Entonces, si yo quiero clasificar, quiero entrenar un clasificador con esa muestra, nunca le voy a haber mostrado al clasificador ejemplos negativos. Entonces, en esos casos, cuando yo tengo un desbalance de las dos clases que me gustaría entrenar mi clasificador, en general no conviene hacer un muestreo aleatorio. Hay otro tipo de muestreo que nos puede servir en esos casos cuando tenemos distintas categorías y las conocemos. Entonces, si tenemos distintas subpoblaciones que queremos que estén representados en nuestra muestra, podemos hacer un muestreo estratificado, es por estratos. Cada subpoblación se muestrea aleatoriamente. Entonces yo tengo que conocer las clases o las subpoblaciones y para cada subpoblación saco una muestra aleatoria. ¿Y cuánto de cada muestra? Por ejemplo, si es en estadística, yo debo representar cada población en la misma proporción que tiene con respecto al dataset real. Entonces, si hay un grupo que representa el 10%, adentro mi muestra también va a ser el 10%. En cambio, cuando nosotros hacemos minería de datos y queremos, por ejemplo, aprender características de cierta población que puede ser más pequeña que otra,
yo quizás necesito representarla más aún para poder tener suficientes muestras para aprender. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar casos poco comunes, un ejemplo sería gente que es muy riesgosa para un crédito eh, versus gente que es muy confiable. Quizás el 70% es muy confiable y el 30% es muy riesgoso, pero al banco lo que le interesa aprender son principalmente los perfiles riesgosos para no darles crédito. Entonces yo tendría que ahí tener bastantes ejemplos de gente riesgosa en mi muestra. Entonces una forma de hacerlo es algo que se llama oversampling. Lo voy a escribir acá. Oversampling. Que es un sobremuestreo en que yo podría elegir muestrear todo 50, 50. Entonces tendría la gente que es poco confiable para un crédito como representada, sobre representada, para tener suficientes ejemplos para un clasificador. Otros tipos de muestreo que pueden existir son, a ver, hablé del muestreo aleatorio, el muestreo estratificado y hay muchos otros tipos de muestreo. Por ejemplo, está el muestreo sistemático en que tú ordenas una población, así, por ejemplo, la ordenas aleatoriamente y luego vas a seleccionar elementos a intervalos regulares. Y el punto de partida tiene que ser aleatorio. Otra cosa es el muestreo proporcional, cuando yo muestreo proporcionalmente los tamaños de la población. Y otra es el oversampling o subsampling, que es algo que usamos bastante en minería de datos, el oversampling y subsampling. Entonces, en el oversampling vamos a sobre representar una población que es pequeña y en el subsampling vamos a disminuir una población que es muy grande. Podemos hacer una combinación de ambas, o sea, en el caso anterior cuando yo tenía 70 de personas confiables y 30 de personas no confiables y lo dejé en 50-50, hice un subsampling de las personas confiables para bajarlo de 70-50 y hice un oversampling de las personas no confiables para un crédito. Otra cosa que existe es lo que les hablaba, el Systematic Random Sample, en que yo voy a ordenar aleatoriamente a la población, voy a tomar un punto de inicio aleatorio y de ahí voy a muestrear a intervalos regulares. Por ejemplo, acá dejo 2, 2, 2. Entonces voy sacando cada 3 elementos, saco uno. ¿Ya? Esto puede ser vulnerable a periodicidades en los datos. Otra cosa a tomar en consideración es que hay que elegir bien el tamaño de la muestra, o sea, ¿cuál muestreo es mejor? Esto lo voy a profundizar en alguna otra clase que tenga tiempo, pero no es lo mismo dependiendo del problema si yo elijo, este es el mismo conjunto de datos muestreado con distinta cantidad de puntos. Entonces acá, por ejemplo, se hizo una muestra con 500 puntos, con 2000 puntos y con 8000 puntos. Entonces se puede apreciar que en la muestra de 500 puntos se pierden los patrones. En este caso los patrones son cuáles son los conjuntos densos. Estos son vendrían a ser los conjuntos. Entonces con 8000 yo los distingo perfecto. Y hasta con 2000 puedo distinguir los patrones. Pero ya si mi muestra se vuelve muy pequeña, acá ya es muy difícil distinguir. Entonces mi muestra no puede ser tan pequeña. Si, imagínense que acá tenemos 10 conjuntos de puntos. Entonces este es un conjunto de puntos y adentro hay
muchos puntitos, ¿ya? Son clústeres de puntos, otro conjunto de puntos, otro conjunto de puntos. Entonces acá tenemos 10 conjuntos de puntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si yo hago una muestra de puntos de cierto tamaño, por ejemplo, si yo saco aleatoriamente 10 puntitos de cualquiera de estos conjuntos, aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que yo voy a obtener al menos un objeto de cada uno de los grupos? Entonces, si yo tengo 10 grupos y yo saco 10 puntos, la probabilidad de que justo le achunte a sacar uno de esto, de este, 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 es casi 0%. O sea, a la medida que yo agrando la muestra, si ya duplico el tamaño de la muestra, ya voy a tener 20% de probabilidad de haber sacado un elemento de cada punto. Entonces yo debo hacer crecer el tamaño de mi muestra hacia acá para poder dar una cierta garantía. Por ejemplo, por acá 90, para tener 90% de chance de haber elegido un punto de cada una de estas clases. 90 hasta acá. El tamaño de mi muestra en este caso tendría que ir, no sé, un poco menos de 45.